soy Isabel Sousa, soy la directora del Instituto de Neurocoaching de la Universidad de la Felicidad y os doy mi más cordial bienvenida a este taller, que esperamos que sea algo que os vayáis por lo menos de aquí más relajados, que habéis llegado. Realmente una de las partes que estoy investigando profundamente es todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Y hoy por hoy os puedo asegurar que desde el punto de vista científico nuestro cerebro no está preparado para la multitarea. Es decir, yo puedo hacer varias cosas a la vez, pero la realidad es que mi capacidad de atención a cada una de ellas disminuye tremendamente. Yo también pienso que como el cerebro es algo evolutivo, quizás hoy no estamos preparados, pero en el futuro podremos estarlo, porque lo que es indudable es que hoy todo lo que está externo a nosotros nos lleva a querer hacer varias cosas y a mantener varias cosas a la vez. A mí una de las cosas que me gusta hacer cuando puedo es hacer viajes. ¿A alguien le gusta hacer viajes? ¿A alguien de aquí? Se estresa uno cuando uno hace viajes. Bueno, pues a mí cuando puedo, uno de los sitios que me encanta visitar es Asia. Recientemente he estado allí y a mí una de las cosas que me gusta de Asia es que tú entras en esa cultura, en ese entorno, y automáticamente sientes que tu nivel de estrés se rebaja. Y yo lo he pensado muchas veces y digo, ¿y por qué es esto? Pues mirad, la velocidad de las cosas no es la misma que aquí. El nivel de sonido, tanto de las personas cuando interactúan como de la calle, es muchísimo más bajo. Entonces, todo eso, más unos cuantos elementos más, hace que cuando tú entras allí, entras como en un momento de desaceleración, ¿no? Hace poco, como os digo, he venido de un viaje de Asia y al volver aquí, hace una semana, he vuelto a tomar contacto de la aceleración, ojo, que no digo que es mala, pero la aceleración, el distinto ritmo al que vamos. Y a veces eso a mí me hace preguntarme, ¿realmente el ritmo en el que estamos es el ritmo natural del ser humano? ¿El ritmo natural en que nosotros debemos funcionar y en el que funcionamos mejor? Yo creo que vamos, sinceramente, es mi opinión, que vamos un poco acelerados. Tenemos demasiados estímulos externos que llaman nuestra atención y que desenfocan nuestra atención. Por eso yo estoy convencida que hoy en día, si bien nosotros venimos preparados para estar en calma y vivir apaciblemente, hoy en día, dadas las condiciones en las que nos tenemos que manejar todos, sí es necesario entrenar nuestra mente para volver a esa calma, porque muy poco de lo exterior nos lo da. Si vosotros veis el día a día en que nosotros nos movemos, los medios de comunicación, las redes sociales, el trabajo, mismamente el estar en el entorno externo de una ciudad, todo es bastante acelerado. Y en esa aceleración llega un momento en que, sin darte cuenta, no eres capaz de desconectar, no eres capaz de volver como a tu ritmo normal, natural, y ese ritmo que te permite estar conectado cuerpo, alma, mente y emoción, todo de una forma equilibrada. Por eso yo creo que hoy en día es necesario entrenar al cerebro para volver a ese estado natural de calma, porque si veis un bebé viene en calma normalmente, a no ser que quiera comer o le duela algo, pero su estado natural es en calma, su respiración es de calma. La nuestra ya no, es otro tipo de respiración. Por eso pienso que el mindfulness es una técnica que podemos usar para volver a ese estado natural nuestro, en donde encontramos sentido a muchas cosas. Y por eso nosotros organizamos y facilitamos cursos de mindfulness aquí. Yo creo que hoy en día, necesariamente, para estar en ese equilibrio, tenemos que entrenarnos, porque, como digo, nada de lo de fuera nos lo da. Y de eso va este taller, de que probéis un poquito de en qué consiste el mindfulness y cómo lo experimentéis para ver cómo puede mejorar
vuestro estado de ánimo y vuestro equilibrio interno. Y para ello tenemos aquí a una experta de ese tema. Ella es Rocío Macías, es una colaboradora habitual del Instituto de Neurocoaching, y ella lleva ¿cuántos años ya haciendo mindfulness? ¿Cursos? 5. Empecé a meditar. Claro, ella ha tomado, digamos, se ha especializado en el tema de mindfulness, pero ella entró al mindfulness a través de, bueno, de muchos años de experiencia en meditación, ¿no? Y sabéis que son dos disciplinas, digamos, que están conectadas. Entonces me gustaría que recibiéramos con un fuerte aplauso a Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto a vosotros como a los que después nos verán cuando les enviemos el vídeo, que tendríamos que haber estado conectados ahora mismo en directo, pero no ha sido posible. Ni eso ni la presentación. De verdad, no pasa nada, porque la presentación voy a ser yo con vosotros, relacionando. O sea que no hay manera mejor que demostrar cómo las habilidades de mindfulness nos pueden ayudar en el día a día y en los múltiples momentos en los que tenemos que improvisar para saber cuándo estamos presentes. ¿Qué significa estar presente? ¿Qué significa vivir este momento? ¿Qué significa poder gestionar nuestro estrés? Con toda esta rapidez, lo que ha contado Isabel, ¿no? Ella viene recientemente de un viaje, como ha dicho, que nos ha puesto a todos los dientes largos, pero es cierto que en ciertos lugares de Asia, no en todos, en determinadas ciudades es un caos la ciudad, ¿no? Como van los coches, yo creo que más que aquí. Pero en muchas partes de Asia sí es cierto que el ritmo, como dice Isabel, es como mucho más lento. Es un ritmo mucho más natural, que viven de otra manera, pero nosotros también antiguamente vivíamos más de esa manera. Antes, cuando estábamos más en contacto con la naturaleza, nuestra manera de obtener la sabiduría, sabéis cómo era. ¿Cómo podíamos saber? ¿Cómo el hombre ha sabido todo lo que sabe acerca del campo, del tiempo? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Con la práctica de ver, es decir, la observación, la contemplación. Es decir, el hombre sacaba la información de si plantaba una semilla, cuánto tiempo tardaba en crecer, cuánta agua necesitaba, cuándo era mejor que se plantara o no, a través de la observación. Y hemos dejado de hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que hemos dejado de hacerlo? Tenemos todo derecho. Gracias. Efectivamente, ya tenemos la información que nos es venida, o sea, nos es dada por muchísimos puntos a la vez. De hecho, ahora mismo estamos sobreinformados. ¿De acuerdo? De hecho, nos puede venir estrés de tanta información. Si a ti te diagnostican algo, tú te metes en San Google, buscas, y ahí tienes tanta información que inmediatamente empieza tu cuerpo y tu mente a reaccionar. ¿Sí? Entonces, por eso mindfulness ha llegado a nuestros días. La meditación es una técnica milenaria. Isabel decía que son disciplinas que tienen que ver. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que es mindfulness? ¿Qué sabéis de mindfulness? ¿Nadie sabe lo que es mindfulness? Venís a una charla de mindfulness porque queréis saber lo que es, ¿no? Pero, ¿qué noción tenéis de...? Tratar de estar concentrado en lo que estás haciendo en cada momento, no pensando ni en el pasado ni en... Eso es, estar en el presente. ¿Algún matiz más que queráis añadir? Es una técnica de meditación para lograrte ubicar en un momento presente. Sí. Más o menos lo que ha dicho. Ixinel. 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 Ok. Bueno, pues más o menos han dicho lo mismo. ¿Algún matiz nuevo que queráis decir que no os he contado en estas dos definiciones? Atención plena, concentración, que he dicho. Vale, o sea que ya tenemos nociones de lo que es mindfulness. ¿Para qué se está aplicando mindfulness? Pues para la reducción del estrés. ¿Por qué será? La Organización Mundial de la Salud ha establecido el estrés laboral, por ejemplo, como pandemia. ¿Os suena de algo esto? No sé si tenéis algún síntoma en vuestros trabajos de que tenéis estrés
¿Alguno de vosotros tiene estrés? Levantaría la mano. ¿Quién tiene estrés? Por favor, que levante la mano. Okay. Vale, o sea que reconocemos que vamos estresados. ¿Qué síntomas son los habituales con los que reconocemos el estrés? ¿Por qué sabemos que estamos estresados? Estados de ansiedad. Ansiedad, por ejemplo. Ansiedad, dolores cervicales, dolor de cabeza, Okay. de todo. Insomnio. Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Qué sucede cuando estamos en el trabajo? Bueno, primero, el trabajo. O sea, cada día es más demandante. ¿Sí? Hay que responder antes, hay que responder mejor, hay que ser más eficientes y productivos en menor espacio de tiempo. ¿Sí? Y si no, hay 50.000 que están esperando en una puerta para poder entrar en el mismo puesto de trabajo. ¿Sí? Con las mismas más o menos características. Es decir, que hay muchísima presión hoy en día a la hora de realizar cualquier trabajo. Tienes que responder bien siempre. Lo de la conciliación de la vida laboral y familiar, no sé si en algún caso está, aunque esté establecido. Yo he trabajado en banca privada, en inversión en bolsa. Podéis ver, aquí hay mucho estrés y sufrí las consecuencias directamente del estrés. Yo tuve una enfermedad en la piel bastante, yo tenía dermatitis atópica, pero en un grado muy alto. De hecho, mi vida se tuvo que parar, sí o sí. Entonces, sé lo que es vivir bajo el estrés. Dirigía un equipo de personas que tenían que responder, teníamos que cumplir con objetivos, etcétera. ¿Os suena de algo? Sí, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que, sobre todo en momentos además que en el mercado las cosas están cada vez más difíciles, pues esto va increciendo. De acuerdo, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Bueno, primero, lo que estábamos indicando son los efectos que tiene el estrés en nosotros. ¿Qué es el estrés? El estrés simplemente es una respuesta fisiológica y psicológica ante una demanda externa, tal cual. O sea, el cuerpo está respondiendo ante algo que sucede o creemos que sucede o creemos que nos están demandando. Cuando eso se convierte en algo constante, el estrés empieza a volverse crónico. Entonces, la irritabilidad, conflictos entre compañeros o entre áreas de trabajo, nos podemos quedar bloqueados, falta de concentración, falta de iniciativa o de decisión. Pues es mucho más difícil decidir, porque surge el miedo también. Entonces nos bloqueamos a la hora de decidir, como meta la pata, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué más efectos puede traer esto? Pues multitud de efectos. Un 56% de los españoles, 58% de los españoles tiene estrés laboral. 58%. Y esto es una media, es decir, dependiendo de, o ahora más o ahora menos. ¿Sí? Entonces, los efectos pueden llegar a ser problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de la piel, gastrointestinales, esto a nivel personal. El insomnio, la irritabilidad, la falta de concentración, pero luego a nivel laboral lo que sucede es esto, que a la hora de resolver conflictos no vemos la solución, porque nuestra cabeza está saturada y está bloqueada. Si tenemos un proyecto que se divide en diferentes fases, puede ser que que los proyectos se queden parados porque no podamos gestionar la evolución de ese proyecto, no podamos ver cómo se puede solucionar. Bueno, ¿qué más? Innovación. Falta de innovación y de creatividad. Evidentemente, es como si tu mente se cerrara, no ve. ¿Qué más creéis que sucede con el estrés laboral? ¿Qué puede suceder en el trabajo? Reduce tu capacidad de respuesta al mínimo. Así es. Efectivamente, la capacidad de respuesta se reduce. Tardas mucho más, si es que tienes una respuesta. ¿Qué más puede suceder? Absentismo. Bueno, sucede, ¿no? Claro. Hay una mayor rotación de la plantilla. Han sacado cifras de cuánto se gasta una empresa en estrés. El porcentaje cada vez es mayor. ¿Sí?
las enfermedades del estrés van aumentando. De hecho, cada vez son mayores las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes significa que nuestro propio organismo se autoataca. ¿Sí? Se ataca. Y esto es por el estrés. O sea que fijaos la cantidad de consecuencias que tiene vivir bajo el estrés de una manera continuada. Porque como decía Isabel, ¿no? Cuando respondemos ante el estrés, o sea, a la hora de recuperarnos, básicamente es que es imposible recuperar el nivel de estrés al que nos hemos sometido a lo largo del día. Por eso, muchísimas veces cuando nos vamos a la cama, ¿cuántos de aquí tienen bruxismo o tienen una célula dental? ¿Solo uno? No, yo creo que ¿Tres? sí. Vale. Seguro que muchos de vosotros ni lo sabéis, que apretáis la mandíbula. ¿Sí? O los puños cerrados, cuando estamos durmiendo. Entonces, bueno, pues para que veamos cuáles son los efectos que tiene el estrés en nosotros. Así que, ¿qué sucede? Que mindfulness, técnica milenaria, lo que pasa es que ha sido reconvertida y protocolarizada para las mentes occidentales. Todo esto procede de, como decía Isabel, de Asia. ¿Dónde va a proceder? Bueno, nosotros teníamos más la contemplación, ¿sí? Ellos siempre han denominado a esa técnica de parar y observar, meditar. Entonces, ¿mindfulness es meditación? Sí. Mindfulness es meditación. ¿Toda meditación es mindfulness? No. Vale. Ahora mismo se están ofreciendo un montón de cursos de mindfulness que no son mindfulness, que son meditación. Pero no todo el tipo de meditación es mindfulness. Mindfulness es la parte de concentración, el entrenamiento de la atención, ¿vale? Que es una parte de la meditación. Es como si dijéramos la primera parte, la concentración. ¿Ok? ¿Alguno de vosotros ha meditado? ¿Sí? Sí. Vale. ¿También? ¿Nadie más? Lo he intentado. Lo he intentado. Es un paso, ¿eh? Es un paso importante. Vale. Bueno, pues lo que sucede es que generalmente no estamos habitando en el momento presente, porque como decía Toño, estamos en el pasado, ¿sí? Entonces, pues estamos anclados en el pasado, surge la preocupación, me estoy poniendo las gafas del pasado para ver lo que sucede. O si no, estamos anticipando, ansiedad. Siempre es a futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué va a suceder con mi vida? Bueno, entonces, nuestra mente no está acostumbrada a vivir sin controlar todo, o por lo menos lo pretende. La función de la mente es controlar a través del pensamiento. ¿La vida es posible controlarla? No. ¿Alguien piensa que sí? ¿Quieres ser valiente? Ahí está la valiente que dice que sí, que se puede controlar la vida. Vale, te preguntaré, dime tu nombre. Rocío. Rocío, ¿cómo no? Esto calla. Vale, bien, pues Rocío, ¿alguna vez te ha pasado que has hecho un plan como nosotras que queríamos hoy tener una conexión en directo y no ha sido posible y tampoco ha sido posible poner la presentación? Y a veces no ha salido como quieres, ¿verdad? Claro. Porque alguno de los elementos no ha sido posible que sea tal y como tú lo has preparado. Y mira que tú lo has preparado, pero no, ¿verdad? Entonces, la vida nos demuestra continuamente que no se puede controlar. Tú puedes, evidentemente, poner todos tus medios a disposición de ordenar tu vida. Pero controlarla son lentejas. O sea, ¿esto qué es? Es como si pretendes salir a la calle y que llueva, ahora que necesitamos tanto la lluvia para que haya menos contaminación, ¿no? Pues en ciertas civilizaciones harían un baile para que lloviera. Hoy en día creo que hacen otro tipo de cosas por el cielo para controlar que no llueva, pero también que llueva, ¿no? Esto está haciendo también que el cambio climático esté más presente hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo puedo salir a la calle y hacer que llueva? Que llueva, por favor, que llueva. Esto lo hacemos continuamente con nuestra vida. No con que llueva, sino con que sucedan determinado tipo de cosas.
como no podemos controlar, sobre todo, imaginaos, ha llegado ya un momento, tú ya has hecho todo lo posible, pero aquello sigue sin funcionar. Cuando ya sabes que no depende de ti, la mente lo que intenta es intentar solucionar como pensando, es un autoengaño, porque lo único que hace es dar vueltas. Creas situaciones en tu cabeza, posibilidades, para ver si alguna de ellas es la respuesta, pero en muchos casos no depende de ti. Lo único que tú puedes hacer es adaptarte al momento presente. Entonces, ¿qué es mindfulness? Habéis dicho que es atención plena. Bueno, pues mindfulness, efectivamente, tiene que ver con la atención plena, es la capacidad que tiene todo ser humano, lo digo por si alguien dice yo no puedo, ¿vale? Todo ser humano de habitar el momento presente con plena aceptación y sin juicio. Y esto es una redundancia, pero como hay que incidir, plena aceptación y sin juicio. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿pensáis que es posible no emitir juicio? Muy difícil. ¿Alguien piensa que es posible no emitir juicios? ¿Sí? Se puede vivir haciendo el esfuerzo bueno, es que eliges conscientemente, eliges el juicio o no. O sea, al estar presente tienes la posibilidad de elegir. Dime tu nombre. María Carolina. María Carolina. Vale. Tú vas por la calle caminando y hay alguien que no te gusta mucho físicamente cómo es su aspecto. Tu mente empieza a emitir juicios, mucho más allá de tu voluntad. Pero está en mí aceptarlo o no. No son voluntarios. Exacto. Tus juicios. En el momento en el que se emite un juicio, tú ya estás respondiendo al juicio. Como tú bien dices, si yo estoy presente, mi capacidad de respuesta se produce en muchísimo menor tiempo y por lo tanto favorecer mi relación con esa situación. ¿Vale? Ahí está la flexibilidad, la capacidad de adaptación, lo que se dice la resiliencia, ¿no? Porque unas personas con ciertas situaciones se debilitan, se sienten completamente vulnerables, no saben salir, y otros salen fortalecidos ante la misma situación, precisamente porque su mente está mucho más abierta a la adaptación y al cambio. ¿Sí? Esto lo permite estar presente. La observación de cómo me siento, dónde estoy, simplemente llevando la atención a la respiración sería el primer paso. Entonces, la capacidad de habitar el presente con plena aceptación y sin juicio. No significa que no haya juicios, porque esto no es viable. Si pretendemos convertirnos en Rocío versión 3.0 o 4.0, no es posible, porque los juicios siguen emitiéndose. La función de la mente es emitir pensamientos. Así que no podemos dejar de pensar. Sí que cuando practicamos y entrenamos, entre un pensamiento y otro, cuando quiero relajarme, pasa más espacio de tiempo. Pero hay pensamientos, aún así, a los meditadores más profundos. En algún momento les hago, igual, después de 5 horas viene un pensamiento, pero viene. Entonces la cuestión no es dejar de pensar. Si alguien piensa que meditar es dejar de pensar, no es verdad. No es verdad. Meditar tiene que ver con la capacidad de desidentificarme de mis pensamientos. Poder observarlos. En el momento en el que yo observo los pensamientos, yo soy los pensamientos. Pregunta. Examen. ¿No? ¿No, verdad? Yo puedo observar mis pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Mis pensamientos pueden venir derivados de tantas cosas, experiencias vividas, la formación, la cultura, el país en el que vivo, la ciudad, la familia, incluso hasta el edificio. Todo eso está conformando además de mi personalidad, o lo que creo que es mi personalidad. ¿Sí? Todo eso hace como un batido en el que se ha creado un programa mental a través del que me relaciono con la vida, pero este programa mental no significa que te ayude a ver la realidad. Has aprendido a relacionarte a través de él, pero no significa que te ayude a ver la realidad. Muchísimas veces
te la complica. Los pensamientos funcionales, por favor, mantenerlos. ¿Sí? Es decir, cruzar la carretera cuando no haya coches, no metáis la mano dentro del fuego porque os vais a quemar, todo este tipo de cosas. Pero hay un montón de pensamientos que no son funcionales, simplemente me voy a ese patrón porque siempre ha estado conmigo. ¿Significa que te da la solución? ¿Significa que te ayuda? No, simplemente que te es conocido. Pues más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, no es que se dicho. Entonces, tenemos una zona de confort y desde ahí me relaciono con la vida. La mayor parte de esos patrones hace que yo me relacione con la vida a través del estrés, de la respuesta inmediata, rápida, la exigencia, el perfeccionismo, lo que se supone que tengo que dar, cómo tengo que ser para que los demás me acepten. Estamos respondiendo una y otra vez ante imágenes, pero son imágenes mentales. Las alarmas están en nuestra mente. Muchísimas de las amenazas o alertas que podamos percibir son casi todas mentales. Entonces, nuestro sistema simpático está actuando, y además no tiene tregua. Tú porque no sales corriendo. ¿Cómo quemas toda esa energía que ha generado tu cuerpo, tu organismo? No puedes salir corriendo. Si haces deporte te ayudará, porque es una manera de liberar estrés. Pero nuestros trabajos son bastante sedentarios. ¿Cuántas veces hacemos deporte? Bueno, hay personas que evidentemente que hacemos deporte porque sabemos que viene bien. Pero también si tienes tiempo, si no tienes tiempo. Esto te puede ayudar, claro que sí. Isabel es experta en neurocoaching y la neurociencia, ¿no? Yo cada vez estoy más formada en la psiconeuroinmunología, que es cómo responde nuestro sistema inmune ante todo este tipo de circunstancias estresantes. Nuestro sistema inmune, por ejemplo, está completamente preparado para ayudarnos, para estar a nuestra disposición. En el momento en el que le empiezo a enviar mensajes raros, es decir, no hay una alarma, entonces el sistema inmune se pone a trabajar, mira a ver dónde está el problema y no encuentra ningún problema porque no hay una herida, no hay un león de que protegerse, no hay nada de esto. Entonces empieza a liberar sustancias, pero realmente no sabe para qué porque no está sucediendo nada. Primero aquí, que no está aquí. Luego se va a otro órgano y dice, guau, pues ahora es aquí, puede ser que sea aquí. Entonces todo tu sistema empieza a funcionar mal, porque hay una alerta continuamente encendida y no somos capaces de apagarla. Entonces el sistema inmune se descontrola. Esto es lo que sucede. La respuesta de nuestro sistema inmune es esta. ¿Vale? Dicen cada vez más, está estudiado, que nuestras enfermedades no tienen que ver con la genética. Un 1% tiene que ver con la genética. Con lo que más tiene que ver es con la epigenética. Es decir, cómo te relacionas con el medio en el que te mueves. Esto hace que unos genes se activen y otros estén dormidos. Por ejemplo, tenemos una enfermedad, que sea, coronaria. Pues que mi padre tiene... No, es que igual vives igual que tu padre. Igual vives como tu padre, porque lo has aprendido como algo normal, como lo que se tiene que hacer. Entonces, pues la niña ha salido igual que el padre. Entonces cada vez hay más estudios científicos que certifican toda esta serie de teorías. ¿Qué hace la meditación? La meditación lo que hace es que con todo este tipo de técnicas, la neurona A y la neurona C antes no se conectaban entre sí. A través de este tipo de técnicas, la neurona A y la neurona C de repente se conocen. Se genera un nuevo camino neuronal. Y esto lo que hace es que ante la misma situación yo veo una solución diferente. Son respuestas diferentes, porque hay neuronas que se han puesto a comunicar entre otras neuronas que no se conocían entre ellas. Esto es lo que hay, respuesta científicamente hablando. Voy a contaros un montón de cosas más, pero no me interesa.
los estudios científicos cada vez avalan más cuáles son los efectos del estrés, negativos, nocivos, y que sí existen este tipo de técnicas para controlarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando alguien tiene estrés, ya no le mandan pastillas como primera opción. La primera opción es hacer un curso de mindfulness de 8 semanas. Entonces, se están ahorrando, gastan unas cosas para invertirlas en otras, en algo que es bastante más beneficioso para el ser humano. ¿Por qué? Porque tu zona de confort va a dejar de ser tan limitada, vas a ampliar tu zona de confort. Tu manera de relacionarte con la vida va a ser mucho más flexible, se va a adaptar mejor, va a bajar tu nivel de estrés. A la hora de ver soluciones, pues vas a ser capaz de ver soluciones donde antes no las veías, simplemente por entrenar tu atención y la capacidad de vivir en el momento presente. No en ayer y no en mañana, sino aquí y ahora, porque tu vida está sucediendo aquí y ahora. Y nos la estamos perdiendo. ¿Sois conscientes de esto? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una práctica, así rapidito, para ver cómo funciona nuestra mente. ¿Sí? Así que lo primero que os voy a decir es que os coloquéis sentados en la silla, de manera que tu espalda esté pegada en el respaldo, descruza las piernas, las manos. Eso no te va a ayudar en nada. ¿Puedes ponerlo en el suelo? Así debajo de la silla. ¿Sí? Ok. Entonces te voy a pedir que descruces piernas, descruces brazos, que cierres los ojos, no te preocupes. Confía en que no va a pasar nada malo. Eso es. Deja que tus manos estén en las piernas, en tus muslos, reposando. Eso es. Y simplemente te voy a pedir que dirijas tu atención a los puntos de apoyo sobre los que te encuentras sentado o sentada. Es decir, que sientas como tu espalda, por ejemplo, está apoyada en el respaldo. Siente la presión que se ejerce, el contacto también de la ropa sobre tu piel. Deja que tus hombros caigan, suelta el peso de la vida, ya está, descansa, no hay nada que resolver. Atiende también a los puntos sobre los que tus glúteos y femorales, que es la parte posterior de tus muslos, están apoyados en el asiento. Siente cómo tu cuerpo está reposando ahí. Date cuenta sin más de esas sensaciones. Quizás también puedas sentir cómo la planta de tus pies está apoyada en el suelo. Igual hasta te puedas dar cuenta de si tus pies están descansados o doloridos. Ábrete también a percibir cómo las palmas de tus manos están en contacto con tus muslos y el calor que transmiten. Y si en algún momento algún sonido externo o algún pensamiento están atrapando tu atención, lo único que tienes que hacer es redirigir la atención a esas sensaciones de estar sentado, sentada en el asiento.
Toma una respiración profunda, abre la boca, exhala, suelta el aire. Y antes de abrir los ojos, primero, observa cómo te encuentras. Cómo está tu cuerpo, tu mente. Y despacio vuelves a abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Esto de sentir las sensaciones, ¿estamos acostumbrados a percibir si estamos apoyados en el asiento, cómo se relaciona mi cuerpo con el asiento en el que estoy? ¿Hay alguno de vosotros que ha hecho esto? ¿No? Yo sí. Ok. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? ¿Qué sucede? Cuando de repente en medio de una actividad haces una parada como esta, hemos estado un poquito, unos minutos. ¿Qué sucede cuando se vuelve de nuevo a habitar en esta sala? ¿Qué ha sucedido? Cuando vuelves se activa. O cuando estás sentado se activa. Cuando vuelves se activa. ¿Vale? ¿De qué manera? ¿Cómo lo sientes? Más happy. Esto me gusta. Es más happy. Claro. ¿Tu nombre es? Antonio. Esto de más happy me ha gustado. ¿Por qué ves que es más happy que antes? ¿Qué has sentido de diferente? Que estoy aquí. Y a lo mejor que tengo un poco más de conexión con las neuronas, ¿no? Vale. O sea, que estás más presente que antes. O sea, que antes no me estabas escuchando. Sí, también. Pero ahora quizá un poco, Te he pillado. ahora estoy un poco más atento. Vale. Ok. Muy bien. ¿Alguien quiere contar cómo ha sido su experiencia de este Kit Kat que hemos hecho? Más relajado. ¿Estás más relajada? Ok. ¿Alguien está más estresado? ¿Hay algo que me ha puesto más nervioso? No pasa nada, a veces sucede. Simplemente porque nos hemos parado a observar y de repente dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea que, ¿cuánto hemos estado, chicos? Nada. 3 minutos, 4 minutos. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto cada 2-3 horas a lo largo del día? Pensamos que el descanso del cuerpo es fundamental, ¿verdad? Nos vamos a la cama, se supone que tenemos que dormir 8 horas, jaja, vale. Y nos levantamos, bien. El dormir es completamente necesario. Un cuerpo que no duerme se vuelve loco, ¿sí? Y aparte de mentalmente, luego a nivel orgánico también empieza a fallar, cuando no tenemos un ciclo de sueño normal, ¿de acuerdo? Pero es que, ¿cuándo descansamos la mente? Porque si estamos durmiendo y estamos así, se supone que ni siquiera durmiendo está descansando tu mente, tiene actividad mental. O sea, cuando duermes tienes actividad mental. Entonces, ¿cuándo descansas tu mente? Si podemos hacerlo, perfecto. Entonces, ¿cuándo hacemos estas paradas? Cuando trabajáis en empresas que tienen departamento informático, cuando el ordenador se bloquea, llamáis al departamento informático, ¿qué os dicen? Reinicia. ¿Has probado a reiniciar el ordenador? Y la gran mayoría de las veces vuelve a funcionar, ¿verdad? Hay otras veces que no. ¿Sí? Pero en un porcentaje alto funciona. ¿Cuándo hacemos esto con nosotros? O sea, debiéramos resetear nuestro ordenador en más de una ocasión, una parada para oxigenarnos, para volver a tomar contacto, porque no sé que entres en un bucle y estés redactando un informe o haciendo un proyecto, lo que sea, y es que no ves nada, porque llevas tanto tiempo fijándote en eso que has entrado en modo automático, el piloto automático. ¿Alguien de su lado el piloto automático? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos montamos en el coche y llegamos a casa y decimos, ¿cómo narices he llegado yo a casa? ¿No? Porque hemos puesto el piloto automático y ya está. Esto nos pasa muchísimas veces a lo largo de nuestro día a día, de nuestra vida, no solo con la conducción del coche, sino con la conducción de nuestra vida, la relación con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mi jefe, con mi jefa, con mi compañero. Nos ponemos en modo automático.
ya damos por sentado un montón de cosas que igual no lo son. Entonces, maravilloso que podamos darnos un Kit Kat 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde. Probadlo. No me creáis, probadlo. ¿Vale? A ver qué sucede. Y apuntad. Cuando os lo hagáis, apuntad, pues he sentido esto, me siento de aquella manera tal. Y luego, al cabo de unas semanas, leer lo que habéis apuntado, a ver qué te dice. Y al cabo de unas semanas, date cuenta de cómo te sientes, de si vas mejor día a día o no. Una pregunta, esta gente que te dice, no, yo me pongo la tele y se me queda el encefalograma plano. Ahí realmente desconectas, puedes llegar a desconectar, te descansa el cerebro si no le estás prestando, o sea, estás pero no estás. El otro día hablaba con una amiga que está pasando por un buen momento y me decía, es que estoy con la mirada en la tele, pero mi mente ni siquiera está presente en lo que está diciendo en la tele, sino que se va con lo que me cuenta. Entonces, primero, la tele está emitiendo una frecuencia que hace que tu mente no descanse, sin más. Con esto ya tienes la respuesta a tu pregunta. ¿Vale? Entonces no es verdad que tu mente esté descansando, porque la frecuencia en la que se encuentra no es en la frecuencia de descanso. ¿Sí? Aparte, generas otras cosas. Igual lo que haces es cambiar como el foco. En vez de estar en tus problemas. Pero ¿qué pasa cuando apagamos la televisión? ¿Dónde está el problema? En mi mente. Vuelves a estar ahí. Es decir, que alargar el tiempo sin solucionar eso, sin solucionar no mentalmente, no desde nuestros patrones. Entonces hay un montón de patrones mentales que desde la observación podemos descubrir. ¿Qué patrón mental no me ayuda? Y empezar a dudar de esa manera de razonar, de ver, de relacionarme, para ver otras posibilidades. ¿Sí? Existe, se puede. Y con esto es posible. ¿Por qué? Porque la capacidad de observación se entrena y por lo tanto se aumenta. Te vas a dar mucho antes cuenta de cuando ya estás montándote una película. Un ejemplo, a ver si os ha pasado. En algún caso, alguna vez alguien nos ha dicho, tenemos que hablar, pero no puede hablar contigo en ese momento, sino que tienes que esperar un par de horas, o 5 horas, o al día siguiente, o incluso una semana, por lo que sea, porque igual es un compañero de trabajo que tiene que ir de viaje. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Pensar en qué? De todo. De todo, pero en algo malo relativo a quién, a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos a revisar? Sí, sí, es algo bien. Lo que hemos hecho con esa persona, ¿no? ¿Qué me tendrá que decir? Claro, como no puedes controlar, la vida no se puede controlar. Como no podemos controlar, es decir, falta un elemento de la ecuación, que es que el otro te diga exactamente de qué quiere hablar contigo. Entonces, como no puedes controlarlo, la mente empieza a suponer, eso es, empieza a activarse. No puedo controlar, esto no le gusta nada a la mente, fuera de la zona de confort. Entonces empieza el autoengaño, ¿vale? Como no puedo hacer nada, empiezo a pensar, porque es mi acción. Mi acción, como no puedo hacer nada, porque no me dice nada, el otro se ha ido, la otra se ha ido. Pues empieza a desarrollar la activación mental. Y de repente encuentra algo que dice, uy, puede ser esto. Pues va a ser esto. Y aquello que es posible lo da como cierto. Y sobre eso se construye Su película. una conversación incluso. O sea, pues ya sé lo que me va a decir, pues yo le voy a responder esto, si me dice aquello, que no le voy a responder esto. De hecho hay personas que incluso dejan de dormir esa noche porque están nerviosos, ansiosos, no saben lo que va a suceder ni lo que va a suponer esa conversación. Y luego cuando llegas a la conversación, Llegas predispuesto. pero aparte que llegues, sí, es como el chiste este del gato, ¿no? ¿Alguien se lo sabe? Yo no lo voy a contar. Si alguien quiere, que lo cuente. Es como, ¿sabes? Que te metas el gato como donde te quepa, ¿sí? Algo así. Bueno, es un chiste.
Es un chiste de un gato, de un coche. Bueno, Total, que cuando llega la conversación te das cuenta de que muchas de las cosas que has supuesto no son ciertas. Que igual te cuenta otra película y tú has estado 5 horas o 6 haciéndote una historia y viviendo tu historia como real, porque tus pensamientos generan experiencias en ti. Te pones tenso, empiezas a sudar, o lo que sea, estás viviendo una historia que está en tu cabeza como real, porque lo que atiendes en tu cabeza genera experiencias, sean reales o no. Y para la mente aquello que atiende es real. Pues esto sucede no en este caso, en tantos casos. Así que ahora vamos a hacer otra práctica, pero esta vez un poco más larga, para que os llevéis una informal y otra más formal. La informal sería la que hemos hecho, el KitKat. Es algo cortito para apagar el ordenador y volver a encenderlo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un poquito más larga. ¿Sí? ¿Preparados? Sí, venga. Vale, nos vamos a sentar de la misma manera que te has sentado antes, con la espalda recta, desliza piernas, los brazos, cierra los ojos. Eso es. Y vas a tomar 3 respiraciones profundas de la siguiente manera. Primero escúchame y luego lo ejecutas. Vas a inhalar por la nariz, dirigiendo el aire hacia el abdomen, y cuando exhales abrirás la boca sin miedo y realizarás este sonido. Vamos a hacerlo todos, ¿vale? Así que no os preocupéis, fuera vergüenzas, porque va a sonar todo el mundo así, ¿vale? Así que comienza a realizar esas 3 respiraciones a tu ritmo, inhalando por la nariz. Abre la boca sin miedo. Y a tu ritmo, que no es el ritmo del compañero de al lado, continúa con las 2 siguientes respiraciones. Permítete tu ritmo, el que sea que se esté dando ahora. Y ahora inhala y exhala por la nariz. De nuevo vuelve a dirigir tu atención a los puntos de apoyo sobre los que te encuentras sentado o sentada. Y poco a poco vas a ir dirigiendo tu atención a las sensaciones de la respiración en tu nariz. Observa si quizás puedes sentir cómo el aire roza tu nariz cuando inhalas, dirigiéndose hacia el entrecejo, y cuando exhalas, de nuevo el aire roza saliendo por tus fosas nasales. Ábrete a descubrir esas sensaciones. Toda tu atención está puesta en ese punto, en descubrir las sensaciones de tu respiración en la nariz. Si en algún momento tu mente se dispersa,
se ve atrapada por un sonido, por un pensamiento, por una molestia física. Lo único que tienes que hacer cuando te des cuenta es amablemente redirigir tu atención a las sensaciones de la respiración en tu nariz. Las veces que sean necesarias. No te preocupes si te vas 1, 5 o 500 veces. Lo importante es que regreses y vuelvas a dirigir tu atención a ese punto, descubriendo cada inhalación y cada exhalación. Quizás es posible que descubras si la temperatura del aire que inhalas es diferente a la que exhalas. Quizás sea la misma temperatura, descubre desde tu atención. No tienes que intervenir en tu respiración, simplemente eres un observador, observadora, testigo de lo que sucede cuando respiras en tu nariz. De nuevo un pensamiento aparece, un sonido. He dejado de estar atento en ese punto, de estar atenta en ese punto. De nuevo decide amablemente regresar y atender esas sensaciones. Una respiración profunda, inhalando por la nariz, dirigiéndola hacia el abdomen. Abre tu boca y exhala con ese sonido. Y antes de abrir los ojos de nuevo, observa cómo te encuentras. Cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente.
¿Cómo te sientes? Ve regresando a la sala. Hola. ¿Qué tal? La segunda vez. Bueno, a estas horas es un poco normal, porque después de todo el día nos hemos levantado, hemos trabajado, hemos venido aquí, una chica súper maja que me está hablando cosas maravillosas, entonces os relajáis. Bueno, ¿quién cuenta su experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado con los pensamientos? ¿Han estado presentes? ¿Qué ha pasado con los sonidos? Me iba con los sonidos pero podía regresar. ¿Qué ha pasado? Alguien que no haya hablado, que se quiera presentar. ¡Venga, valientes! Venían de vez en cuando con los pensamientos, Sí. pero como tú internamente haces como para alejarlos y volver a reconectar con la respiración. Vale. O sea que te ha sido posible, ¿no? Volver. Sí, a ver. Cuando te dabas cuenta, sí. antes Con los no. sonidos. Claro. Los sonidos, bueno, en que había sonidos de puertas, tal, pisadas. Nos distraen, ¿verdad? En un momento nos distraemos. ¿Ibas a decir algo? No, que a mí me pasa que es como, soy muy pensar todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que tengo un momento para pensar más, es decir, me pasa un poco como efecto contrario, entonces digo, no sé si esto me sirve o no me sirve, porque es como que tengo un espacio ahí para pensar. Claro, pero tú tienes porque no estás atenta a tus sensaciones. Sí, también. No puedes. ¿No? ¿Por qué? Es imposible estar atento a los dos. Es decir, en el momento en el que tú estás atenta a tus sensaciones, si estás presente en las sensaciones de la respiración, tu mente no está pensando. En el momento en el que piensas, te vas, ya no estás presente en las sensaciones. O estás en un lugar o estás en el otro, pero los dos a la vez, no. Atento, ¿eh? Luego hay una atención, hay otra técnica meditativa en la que todos los elementos están presentes, pero es una atención desenfocada, no es lo mismo que estamos haciendo ahora. No estás prestando atención a un punto, entonces descubre cuál es la manera de estar atenta a las sensaciones. ¿Vale? Puede ser que haya momentos en los que estés, así como microsegundos, pero inmediatamente enseguida, tu mente sí. se va. Entonces, en tu caso, por ejemplo, seguramente el poder hacer antes una actividad y después meterte en una actividad como puede ser yoga, o sea, una actividad con el cuerpo, mover el cuerpo y poder después meterte, o una actividad respiratoria que calma tu metabolismo, ¿vale? Y entonces entrar en la meditación te sería más fácil. Entonces hay otras técnicas, ¿sí? De hecho en el curso se aprenden, ¿vale? Para las mentes que son muy activas, el poder unir dos técnicas seguidas para entrar en la meditación de una manera más amable, ¿de acuerdo? Pero es posible, se puede. Vale. De hecho, todas las personas que vienen a hacer un curso, todas, absolutamente todas, salen con un cambio. No hay ninguna que no se lleve cambio de... Han bajado el estrés, están más presentes, se dan cuenta más de las cosas, tienen generalmente la comunicación empieza a ser mejor. Son cosas que se trabajan. De hecho, en las empresas ahora mismo está muy presente el tema del mindfulness para muchas cosas. O sea, empresas como Google, por ejemplo, que tienen que estar innovando continuamente, tienen su propio curso de mindfulness. Tienen salas para meditar y después crear, porque una mente no puede crear si no sale fuera de la zona de confort. Y tenemos que crear continuamente, porque nuestra vida es innovar, improvisar. Entonces, para la resolución de conflictos, también se emplea el mindfulness. Para conocernos más, tanto a nivel interno como también poder conocer al otro. ¿Sí? La manera de resolver el bloqueo de los proyectos. Pues también se emplean las técnicas de mindfulness precisamente para eso, para soltar el bloqueo, porque el bloqueo viene del bloqueo mental. Evidentemente, los bloqueos que sean por elementos externos, no sé, que las mercancías no llegan, o el proveedor, o lo que sea, evidentemente tendremos que esperar, pero también se nos ocurren antes soluciones, porque tu mente sale fuera de la zona de confort y entonces ves diferentes posibilidades, cosa que antes no, simplemente por la sencilla razón de que las neuronas de tu sistema central neuronal se están poniendo en contacto entre ellas, ciertas neuronas que antes no estaban en contacto.
La neuroplasticidad, es decir, la plasticidad del cerebro está comprobado que existe, menos mal, porque ya nos daban por no recuperables. Es decir, que cuando se morían las neuronas, ¿y ahora qué? Pues se pierde una neurona, no se puede recuperar ya, pero es que resulta que la plasticidad del cerebro hace que zonas de tu cerebro se pongan en contacto con otras zonas de tu cerebro, cosa que antes no sucedía. Así que se pueden buscar nuevos caminos, nuevas conexiones. La eficiencia en el trabajo, la productividad, pero la productividad porque tu mente está antes preparada, está activa y ve antes el problema y por lo tanto antes puede atajarlo. ¿De acuerdo? Pero ya no solo a nivel laboral, quiero decir, es a nivel laboral porque te sirve a nivel personal, porque tu trabajo sale adelante porque tú estás en él, si no, no podría realizarse nada de tu vida. Y nos olvidamos de nosotros, que somos la parte fundamental sobre la que pivota nuestra vida. Todas las áreas dependen de nosotros. ¿No? Digo yo, ¿eh? Vale, entonces, ¿por qué un curso de mindfulness para la reducción del estrés? ¿Y por qué 8 semanas? Los cursos de mindfulness son de 8 semanas. ¿Por qué? Porque está estudiado que a partir de la 8ª semana los caminos neuronales se vuelven estables. No es que antes no aparezcan, que van apareciendo, pero a partir de la 8ª semana entrenando, esos caminos nuevos que se han establecido son estables. ¿Vale? Por eso 8 semanas. Se aprenden diferentes técnicas. Desde esta que hemos aprendido, pero más en profundidad, esto es una pinceladita solo para que podáis saborear si realmente puede servir o no. Son diferentes técnicas, la exploración corporal, la respiración completa, la meditación caminando, el cómo hacerlo, el cómo llevar eso al día a día, porque no me sirve de nada que yo esté sentada en una sillita durante 15 minutos, muy mona yo, pero cuando me levanto de la silla ya empieza todo. No, aprende a llevar todo esto a tu día a día. Esto es lo que te enseña también mindfulness, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un curso, ¿vale?, que no empieza inmediatamente, se alarga un poquito para darle la posibilidad a la gente a que venga, que comienza el 6 de marzo, ¿vale?, y acaba el 8 de mayo. Son 8 semanas, hay algún puente de por medio que no hay clase, evidentemente, entonces se alarga un poquito, pero son 8 semanas. Y es una vez a la semana, aquí, en estas instalaciones que tenemos sillas, como veis, porque estáis sentados en ellas, pero también tenemos esterillas, haremos cosas con las esterillas, con cojines de meditación encima de las sillas. ¿Cómo es una clase de mindfulness? ¿De qué consta? ¿Qué hay? ¿Qué se cuenta, ¿no?, en las clases de mindfulness? Pues siempre se desarrolla un tema, qué es el estrés, cuáles son los efectos que tiene, cómo podemos llevarlo a la comunicación, a las relaciones personales, cómo podemos aprender a sentir la gestión emocional, que es tan importante, porque la vida es puro sentir. No hay vida si no sentimos. ¿Vale? Cómo relacionarte con tus problemas, con los momentos ansiógenos, con los momentos en los que sube el estrés. Pues todo esto son temas a desarrollar uno por semana, ¿de acuerdo? Primero está el tema, luego hay una práctica. Evidentemente tú vas a venir aquí, practicarás y te llevarás puesta a casa la práctica. Es decir, primero entiendes cómo se hace para que luego puedas practicar en casa. Vas a estar acompañado de audios, o sea, se envían audios, ¿de acuerdo? Y luego va a haber una interacción del grupo. Es decir, pues mira, a mí lo que me está pasando con el entrenamiento es esto y me he dado cuenta de aquello, tal. ¿Por qué? Porque lo que me pasa a mí te va a ayudar a ti. Si no es ahora, igual dentro de 5 días te pasa a ti y dices, que aquello que vimos, dijimos que íbamos a hacerlo así, asado. Pues esto. O sea, se van a ayudar, o sea, el grupo, el estar presente en grupo es muy importante. Deciros que además tenemos la posibilidad no solo de hacerlo presencialmente, sino que ahora, si quieres hacerlo desde tu casa, también puedes, ¿vale? Se graban todas las sesiones y tú cómodamente, a la hora que quieras, puedes realizar el curso, ¿sí? Entonces, esto por una parte. Duran 2 horas y media las sesiones, se realizan los martes, por eso comienza el 6 de marzo, que es martes, de 7 a 9 y media, ¿de acuerdo? Y durante ese tiempo se expresa el tema, o sea, se explica el tema, se realiza la práctica, resolución de dudas y además hay una puesta en común del grupo, ¿de acuerdo? Después, al día siguiente, tendréis un email en vuestro correo electrónico donde esté lo que tienes que realizar durante toda la semana y los audios que te van a acompañar, además de vídeos, ciertas lecturas, pero las lecturas son cortitas. Este curso es eminentemente práctico, no es un curso de aprender como se suelen aprender otros cursos, no es conocimiento,
intelectual, no es adquirir una serie de información y acumularla, es que tú puedas vivir y experimentar en ti lo que es vivir el presente, lo que es poder solucionar determinados conflictos que pueden aparecer, cómo relacionarme con ello, cómo relacionarme con mis emociones y con las emociones de otros. Porque si yo estoy tranquilo, pero el de frente está estresado y irascible, ¿no?, como dice por aquí, ¿cómo me relaciono yo con alguien que está así? ¿Cómo se hace eso? Sin lanzarle una serie de improperios porque te cortas de hacer otro tipo de cosas. Pues ¿cómo se hace? Pues aprenderemos, ¿vale? En las 8 semanas aprenderás todo esto para reducir tus síntomas de estrés y para poder relacionarte con la vida de una manera más amable, más flexible, podrás adaptarte mejor. Tus relaciones también serán mejor. Y a la hora de ver los problemas, no los verás como problemas como tal, no porque no haya, sino porque aprendes a relacionarte con ellos de una manera completamente diferente. ¿Significa que si después del curso tú vuelves a no entrenar, a no hacer esta serie de ejercicios, ya me lo llevo puesto? Pues hombre, habrá un pequeño cambio, pero volverás de nuevo a repetir tus patrones mentales. ¿Por qué? Porque la mente se va a aquello que ha conocido durante X tiempo. Entonces, ¿tienes que seguir practicando? Sí, claro. ¿De una manera tan intensa como en el curso? Pues hombre, no, porque un curso es para entrenar, para practicar y para aprender y para sentir cómo esto se gestiona por dentro, cómo lo interiorizo. Cuando ya esté interiorizado te costará mucho menos, no tendrás que hacer tantas prácticas, ¿vale? Entonces, si nos apuntamos en las siguientes semanas, el precio antes eran 360, pero ahora son 290 euros, ¿vale? Esto si nos apuntamos dentro de los 15 días siguientes a esta charla, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis un descuento importante a la hora de apuntaros. Cualquier duda a nivel de contenido podéis contactar conmigo, ¿vale? Mi email es rocio@deliberadamente.com y si tenéis dudas acerca de la organización, del horario, de lo que sea, pues está Isabel, que gustosamente también os atenderá en cursos@unifel.es, ¿de acuerdo? Tenéis la información en la página web, cualquier cosa, gustosas de atenderos, ¿vale? Esta es vuestra casa, se llama Universidad de la Felicidad e Instituto Neurocoaching, no será por nada, digo yo, ¿eh? O sea que estaréis muy bien atendidos, ¿vale? Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por haber venido y a los que estáis en casa, cuando recibáis el vídeo también, pues muchas gracias por atender esta pequeña sesión que hemos tenido para que os llevéis una pinceladita de lo que es aplicar esta serie de prácticas en nuestra vida. Bueno, así que muchas gracias. Yo solo por terminar y añadir un punto diferente, como os he explicado, soy experta en neurociencia aplicada especialmente al coaching. A mí me gusta decir que soy experta en neurociencia aplicada al desarrollo de la persona, porque al final es lo que a mí me gusta y en lo que yo me entrego en cuerpo y alma. Bueno, pues para ser experta pues hice un curso que es un máster en la Universidad Juan Carlos I, y ahí tenía un profesor que son todos científicos, o sea, y no le hables de coaching, de energías y tal, porque te miran como que eres de otra galaxia. Y uno de los profesores es el experto, que de hecho ahora colabora conmigo, es experto en interpretar las imágenes que salen en las resonancias magnéticas, que es donde mejor se ve cómo funciona el cerebro. Y yo recuerdo que en su clase él nos dijo una vez, y la verdad que es algo que se me quedó grabado, porque él nos dijo, mira, yo no hablo nada de religión, ni yo soy científico, o sea, tiene que estar probado. Y yo lo único que sé es que la gente que medita, en el caso él habló de meditar, es la gente que tiene el cerebro más sano. ¿Por qué? Porque tiene más materia gris. ¿Qué significa eso? O sea, ¿veis esas partes que se ven arrugadillas en el cerebro, ¿no? Que es la parte exterior. Lo que significa cuando yo tengo más materia gris es que mis neuronas se conectan mejor. El envejecimiento cerebral viene por esa falta de conexión en las neuronas. Es como que las transmisiones entre ellas, la comunicación se vuelve dificultosa.
Cuando yo tengo materia gris en mi cerebro, esas conexiones son rápidas, puedo hacer cambios rápidos. Entonces, lo que yo sí aprendí de él es que científicamente está demostrado que meditar o hacer mindfulness incide en la salud del cerebro. Y como está demostrado que nuestra esperanza de vida se alarga cada vez más, yo creo que es fundamental que igual que vamos al gimnasio y ahora todos estamos mentalizados que hacer ejercicio es algo necesario, es algo que hacíamos de forma natural antiguamente y ahora hemos dejado de hacer, ¿no? Pues a la vida que nos toca vivir, entrenar el cerebro va a ser fundamental para tener un cerebro sano y que dure mucho tiempo. Yo francamente creo, a ver, vosotros podréis pensar si os interesa hacer el curso o no, pero independientemente de que lo hagáis aquí o no lo hagáis aquí, yo de verdad que os digo que una pauta para mantenerte sano, y creo que cada uno es responsable de su salud, es que tenemos que empezar a entrenar el cerebro. Esta es la mejor práctica, la más asequible, porque os aseguro que todo el mundo puede hacerla y todo el mundo puede mejorar, incluso si tenemos un montón de pensamientos bla 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 bla, ¿vale? Aprendemos a callarlos y a centrarlos y empezamos a experimentar la vida de otra forma. Yo creo que Asia es posible aquí, pero necesitamos entrenarnos.